Bendiga, hermanos y amigos. Qué bendición saludarles esta mañana en esta linda escuela dominical. Yo me alegré con los que me decían. ¿Qué es lo que me decían? ¿Qué me decían? A la casa de Jehová iremos. Porque es importante ir a la casa del Señor. Reunirnos como iglesia, ¿por qué es importante? Aleluya. Porque bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiere decir que esta mañana aquí tenemos bendición y vida eterna. Eso no es poquito. Alabanzas al Señor. Qué bendición que estemos aquí. Bueno, mi saludo a nuestro hermano Alcibiades, pastor de la iglesia aquí en este lugar. Qué bendición saludarlo, a él, a su familia, a los diáconos de la iglesia, organizadores de este programa, a los de alabanza. Qué bendición saludarlos, a los de ECOM, a los niños, a las visitas, a cada uno de ustedes, mis hermanos. Para mí es un gozo, una alegría muy grande estar aquí con ustedes esta mañana. Voy a iniciar con este preámbulo. Hoy es que, en la fecha, en el calendario, ¿qué fecha es hoy? Hoy es el 8 de diciembre. O sea que anoche se celebró una fiesta religiosa. ¿Cómo se llama la fiesta religiosa? ¿Ah? La fiesta de los alumbrados. Pero ¿ustedes saben qué es una fiesta religiosa? Esa fiesta es una fiesta supuestamente en honor de la Virgen y se llama la Inmaculada Concepción de María. Supuestamente, según la tradición, María concibió del Espíritu Santo un 7 de diciembre. Ahora que estamos en esto de las supuestas Navidades, para decirles, es una horrible y asquerosa mentira eso de la Navidad. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Si María concibió entre el 7 y el 8 de diciembre, entonces su embarazo y Jesús nació el 24 de diciembre. Si eso fuera cierto, Jesús no nació en ningún 24 de diciembre. Entonces el embarazo apenas duró 16 días. ¿Ah? ¿O duró un año 16 días? Si duró un año 16 días es el embarazo más largo de la historia, tal vez de elefante. O si solamente duró 16 días es el embarazo más corto. ¿No le parece a usted un absurdo? ¿Ah? O sea, el sistema religioso ha envuelto a la gente en una cantidad de mentiras que ellos mismos no las pueden sostener, porque eso no hay cómo sostenerlo con nada. La mentira se cae solita. Entonces, eso no es verdad que Cristo haya nacido en diciembre. Diciembre en Israel en este tiempo es frío, pero todavía estamos en otoño. El invierno comienza el 20 de diciembre, comienza el invierno en Israel, y en Europa comienza el 20 o el 21 de diciembre, comienza el denominado solsticio de invierno, que es la época. Allá existen las estaciones, no es como aquí que diario la misma temperatura. Allá existen las estaciones en Europa y toda la parte de influencia nórdica. Existen las estaciones. Entonces, el 21 de diciembre, por ejemplo, comienza el invierno, que va a ir hasta el 20 de marzo. Luego, ahí comienza la primavera, que va a ir hasta el 20 de junio. Y luego, el 21 de junio comienza el verano, que va hasta el 21 de septiembre. Y en septiembre comienza el otoño, que va hasta el 20 de diciembre. ¿Ya? ¿Lo vieron cómo es? ¿El invierno qué es? ¿Lluvia? No, frío. Puede ser que no caiga una gota de lluvia, pero el frío es tremendo.
el piso se congela, los lagos se congelan, todo se congela. Ese es el invierno. Entonces, Jesús un día estaba caminando por el templo, por el pórtico de Salomón, y era invierno. Y no dice que estuvieran celebrando el nacimiento de él o la Navidad. San Juan capítulo 11, verso 22. Observe, San Juan 11, 22. Mire cuál es la fiesta que celebraban por aquellos días en Israel. No dice, ve qué tan lindo están celebrando mi nacimiento aquí, esto como está organizado, lleno de luces. No. San Juan 11, 22. 11, 22 de Juan. Once, 22, el 23 entonces. Jesús dijo, no, perdone. Nos devolvemos, 10, 22. Mire lo que se celebraba en Jerusalén en invierno. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. No dice que celebraban la fiesta de la Navidad. ¿Y era en qué tiempo? En invierno. O sea, era en el mes, finales del mes de diciembre, que allí era Quisleo, y enero. Eso no dice que se estaban celebrando la fiesta de la Navidad. Uy, qué lindo esto por aquí. No. Celebraban era la fiesta de la dedicación, que es un hecho que ocurrió en el año 165 antes de Cristo. Los griegos, a través de un hombre muy malo que existió, que fue Antíoco IV, en el año 169 destruyó en gran parte la ciudad de Jerusalén, destruyó el lugar santísimo, y donde antes quedaba el lugar santísimo puso una imagen de Zeus, sacrificó cerdos en honor del dios Zeus para de alguna manera humillar a los judíos, porque eso era abominable para los judíos, los cerdos, y por eso ofreció cerdos, que era inmundo para los judíos ofrecerle a Dios, eso no se podía, y prohibió hasta leer o recitar cualquier partecita de la Taná, es decir, del Antiguo Testamento. Prohibió todo eso y obligó a la gente a tener que rendirle culto a Zeus y a todos los dioses griegos y blasfemar contra el Dios de Israel. Eso ocurrió en el año 169 hasta el año 165. En el año 65 los macabeos, con Simón, con Judas, entre otros líderes judíos que se levantaron, formaron un pequeño ejército y derrotaron a los griegos. Y cuando derrotaron a los griegos, ¿qué hicieron? Entonces destruyeron esa imagen de Zeus, volvieron a reconstruir el lugar santísimo, de nuevo organizaron para ofrecerle culto al Dios verdadero. Se presentó una pequeña situacioncita aquí complicada, y es que cuando fueron a mirar para que esto pudiera funcionar, recuerden que la única lámpara que podía estar encendida dentro del templo era el candelabro, conocido en nuestro medio, es decir, en el medio judío como la menora. Encontraron que solo había aceite para que la lámpara estuviera encendida aproximadamente 8 horas. No había para más. Y no había donde proveerse de aceite, porque eso había sido prohibido. Entonces prendieron la lámpara, la menorá o el candelabro, y milagrosamente esa lámpara ardió 9 días hasta que habían conseguido nueva provisión. Ardió 9 días cuando apenas tenía combustible para 8 horas. De ahí nace otra menora, que es la menora, o otro candelabro, que es el candelabro que tiene 9 brazos. Es decir, aparte del tallo central, tiene 4 y 4 a los lados. Que normalmente la menora o el candelabro era de 7 brazos. Ya,
Entonces, por eso, y es a partir de ese momento se llamó la fiesta de la dedicación, porque volvieron a dedicar el lugar santísimo y el culto al Dios de Israel a partir de ese año 165. Y esa es la fiesta que se celebraba cuando Jesús estaba caminando por ahí por Jerusalén. No estaban celebrando ni Navidad, ni luces, ni nada. ¿Ya? Eso es lo que estaban celebrando, o lo que celebran los judíos en el mes a partir del inicio del invierno en Israel. Lo que celebran es eso, la fiesta de la dedicación, recordando lo que pasó el año 165 a.C. ¿De dónde nace entonces todo esto? Nos trasladamos al año 44 a.C. Julio César había sido ungido después de vencer en una batalla a Pompeyo, otro conquistador del Medio Oriente, y Julio César había conquistado Europa, la parte central de Europa, del río Rin hacia el sur, es decir, de Alemania hacia el sur, hacia España, hacia Grecia, incluyendo Francia, Italia, todos, conocida como las Galias Altas y Bajas, desde el año 54 a.C. hasta el año 44, cuando termina Julio César de conquistar eso y finalmente vencer a Pompeyo también, que había conquistado Egipto y todos esos países del Medio Oriente. Queda Julio César como único emperador. Al quedar como único emperador, el dios a quien Julio César adoraba era el dios Sol. Y el dios Sol es el que se adoraba cada año poniendo lucecitas. ¿Cuándo adoraban el dios Sol? En ese tiempo de invierno, cuando comienza el invierno, la noche es muy larga, los días son cortiquitos, muy corticos. Por ejemplo, en invierno en Londres se anochece a las 3 de la tarde y amanece más o menos sobre las 9 de la mañana. Es una noche muy larga, ¿cierto? Que apenas va de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Es decir, usted tiene apenas 6 horas de día o de sol, de sol, de luz, de sol, por decir algo. El resto es noche. Eso es en invierno, es decir, ya en este tiempo, las personas que están en Londres, allá se les anochece, pero bien rapidito. A esta hora, por ejemplo, por la diferencia horaria que tenemos de 5 horas, ya en esta hora está anocheciendo en Londres, por ejemplo, en Inglaterra. A esta hora que nosotros tenemos aquí, que estamos aquí. Es así, por la cuestión del invierno. Ahora, cuando llegaba esa oscuridad, entonces la gente, ¿qué hacía? Rindiéndole culto al dios Sol, el que consideraban que era el dios mayor, el Sol invicto se lo llamaban, y entonces ponían en árboles, en las casas, cantidad de cosas que fueran luminosas para simbolizar que seguía vivo el dios Sol, ¿ya? Entonces me voy al año 44. En el año 44, ya siendo Julio César el único emperador, entonces contrató a un egipcio astrólogo para que le organizase un calendario. Primero le organizara los días de la semana, les pusiese un nombre. Los días de la semana tenían que comenzar rindiéndole culto al dios Sol, y luego a la luna, a Marte, y así. La semana por eso se llama el domingo, por ejemplo, es Sam, que Sam es Sol, ya. Por ejemplo, hoy es el día del Sol, por eso se llama domingo, que viene de Sam, y Sam es Sol, ya. El lunes en honor de la luna. El martes en honor del dios Marte, porque para ellos los planetas eran dioses. El miércoles el dios Mercurio. El jueves el dios Júpiter. El viernes el dios Venus. El sábado el dios Saturno. ¿Ven?
¿Cómo es el asunto? Así fue que organizaron eso. Organizaron los meses del año también en honor a los dioses. Hasta ahí el año tenía los 365 días del año, estaban conformados en 10 meses. Julio César hizo un calendario más largo y agregó 2 meses más que inicialmente no estaban, que es enero y febrero, porque habían descubierto 2 supuestamente dioses más. Entonces pusieron, o sea, los dioses eran planetas, hasta ahí. Aparte del Sol habían 11 planetas más, entonces organizaron, al descubrir que habían 12 planetas en el espacio, entonces eran 12 dioses, el Sol y 11 más. Y entonces es así como organizaron ya un año, o los días del año los dividieron no en 10 meses como estaban, sino en 12 meses. Y en el centro, que es el verano, note, julio es el mes del corazón del verano, julio y agosto es el corazón del verano. En el centro, entonces, donde hay más luz sol, ¿sabe qué mandó poner? ¿Cómo se llama el mes de julio? ¿Por qué se llama julio? En honor de Julio César. Por eso se llama julio. Porque se hizo en honor del emperador Julio César. ¿Por qué el mes siguiente se llama agosto? Después de Julio César, la figura más importante que había en Roma era Augusto César. Y por eso agosto se le puso, en honor de Augusto César se puso el otro mes más importante del verano, se le puso agosto en honor de Augusto César, o de César Augusto. ¿Sí ven cómo es la cuestión? Todas estas personas, estos emperadores, adoraban al dios Sol. Ese era su dios. Nos trasladamos al siglo IV, cuando Constantino es el emperador, el que establece por dogma y por ley la adoración a la tal Santísima Trinidad, a partir del año 325. Y Constantino, que es el creador, el fundador del catolicismo que conocemos, decretó por ley que el 24 al 25 de diciembre era la fiesta donde había nacido el dios Sol. Y como había nacido el dios Sol, entonces esa fiesta había que ponerla, como supuestamente se había convertido al cristianismo, entonces esa fiesta se celebraría no el nacimiento del Sol, sino el nacimiento de Jesús. Jesús nadie celebró hasta antes del siglo IV el nacimiento de Jesús supuestamente en diciembre. Fue Constantino, un emperador, que mediante una ley estableció que Jesús había nacido entre la noche del 24 al 25 de diciembre. Fue un emperador que estableció eso. Lo estableció por ley. ¿Por qué? Porque él adoraba al dios Sol. Y supuestamente el dios Sol había nacido entre el 24 y el 25 de diciembre. Y entonces el nacimiento de Jesús tenía que coincidir con el nacimiento del dios Sol. ¿Estamos? Me habían pedido algunos que hiciera ese preámbulo aclarando eso. ¿Les queda la información? Usted la puede consultar por los medios, verifíquela. En el año 1980, o sea, hace 44 años, escribí un artículo diciendo: la Navidad es una mentira, es un invento de la tradición y no pertenece a la Biblia. En poco tiempo me quedé sorprendido, nunca pensé que ese artículo que escribí fuese a ser tomado en cuenta por otros medios. De pronto noté que periódicos y revistas reprodujeron mi artículo. Incluso una vez por Venezuela, estoy leyendo una revista y ahí aparecía mi artículo, lo estaban reproduciendo, y lo reprodujeron varios periódicos y revistas en ese entonces, el año 1980. ¿Por qué tomaron el artículo? Porque hasta ahí nadie se había atrevido a decir nada respecto de esto. Amén. Pero yo comencé a poner en evidencia que eso es una mentira. ¿Ya? Y si quiere más información esta tarde,
A las 4 de la tarde le brindamos más información sobre eso, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Ahora, el asunto no termina aquí, vamos a ir más allá. Ahí vamos a fijar un texto con la colaboración de los hermanos de Mateo 20, San Mateo 24, versos 23 y 24. Vamos a mirar este texto, estas palabras de Jesús. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dijo Jesús? No lo creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán, ¿qué? No uno solo, sino muchos falsos cristos. Él no dijo se levantará un falso Cristo, no, sino se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Falsos cristos, o sea, cristos que no son verdad, que son mentira. Cuando eso se dijo, de pronto la gente, ¿qué podía pensar de eso? ¿Cómo es? ¿Cómo pudieran explicar? Se van a levantar falsos cristos. Pues quiero decirles que ya hoy esa profecía está en pleno cumplimiento hoy. ¿Sabía? Porque aquí estamos en un evento profético que es para decirles, ponerle en contexto cómo se está moviendo velozmente la profecía bíblica. Tengo varias noticias para contarles hoy. A través de un sistema que se llama, de inteligencia artificial, que se llama GPT, GPT en español. Es un sistema de elaboración rápida de contenidos a través de la inteligencia artificial para producir contenidos autónomos. Usted le dice a su computadora a través de este sistema, dice, necesito que me deis un sermón, que me hagas un sermón acerca de Jesucristo. Listo, se lo saca, ya. Y usted no está preparando nada. Él le organiza todo. O acerca de esto, o acerca de aquello, de cualquier otro campo de la ciencia. Se lo hace autónomamente, sin usted mover un dedo. Él le hace eso a través de un sistema que se llama así. Ese GPT es un acrónimo con el que se conoce el sistema ese de la inteligencia artificial. Pues bueno, hay algo bien llamativo. Con esto se hacen hologramas, es decir, yo quiero que aparezca aquí Martín Lutero, por decir algo, que se murió hace siglos. O que aparezca aquí, ya lo han visto, como cantantes famosos de otro tiempo, supuestamente mediante este sistema los han vuelto a traer, a recrear mediante un holograma, es decir, volver a ver como la persona ahí, y aparece cantando. ¿Ya? John Lennon, por ejemplo, lo han recreado y aparece cantando. Michael Jackson, que hace tanto tiempo se murió, ahora aparece Michael Jackson cantando, listo, en la televisión, como si hubiera vuelto a la vida. Mediante ese sistema del GPT se pueden hacer esos hologramas teniendo las imágenes de lo que quedaron de la persona, o que recreen imágenes de cualquier persona. Si no quedaron fotos, las recrean y se las ponen ahí, aparece la persona hablando y cantando, predicando, lo que sea. Pues ya han hecho hologramas de Jesucristo. En estos días, en una ciudad pequeña de Suiza que se llama Berna, es el furor. Un Cristo en un templo católico está haciendo el furor. La gente que no se confesaba está haciendo fila para ir al confesionario a confesarse, porque el que les aparece ahí es el mismo Jesucristo. Es un holograma, es decir, un algoritmo
entrenado con todo lo del Evangelio. Le han dado toda la información de los 4 evangelios y entonces aparece supuestamente el Jesucristo ahí delante de la persona y la persona le pregunta lo que quiera y él le habla y todo lo que le va a decir es lo que está en los evangelios, es decir, tal cual como está en los evangelios le va a decir, y la gente es feliz que confesándose con él porque ahí sí van a quedar bien confesados. Por un momento veamos la imagen de esto porque pues siempre es bueno tener todo esto soportado, es decir, no nos inventamos aquí nada. El sistema del GPT es ese que está ahí. Ahí está la información del GPT, es decir, de este sistema de inteligencia artificial mediante el cual se pueden recrear todas estas cosas, ¿correcto? Ese es el sistema. Han habido muchos GPT, es decir, esto es una ciencia experimental. Se han hecho ya varios GPT desde el año 2018, perdón, desde ahora 6 años acá, y cada vez, cada GPT, pues viene mejorado, cada rato lo vienen mejorando para que el GPT esté más entrenado para producir nuevas cosas, ¿correcto? Y aquí viene el Jesucristo de Berna, Suiza. Ahí. O hay un robot. En vez de tener a un sacerdote del otro lado, Sí. está Jesús. ¿Es Tienes algo así? un holograma como Un este, holograma. ¿Ya? con inteligencia artificial. Es una pantalla Ya gigante que con te un... habla. Mira, es como, es algo así. Ay, ahí pero está. qué fuerte. Es fuerte, llama la atención, porque esto, insisto, mucha gente que se puede sentir incluso ofendida, pero tú entras al escenario, Halo ahí. Ahí tienen está- supuestamente a Jesucristo. otro lado, supuestamente Jesús con inteligencia artificial, entrenado por teólogos. Un Jesucristo entrenado por teólogos católicos para que pues se les hable de la teología católica y la mezcle con el evangelio, ¿correcto? Otro día ya los señores de la LGTBI, Q+, tienen un Cristo también entrenado. Es el Cristo del amor incluyente que los incluye a todos, con los colores representativos de hechos. ¿Qué tal? Ese es otro Cristo que ya lo tienen. Cada creencia, cada religión está organizando su propio Cristo a partir de la inteligencia artificial para que explique o diga no lo que realmente dice la Biblia, sino lo que ellos quieren que diga, porque eso es entrenado esos son sistemas entrenados para que digan lo que el autor o el creador de este algoritmo quiera que diga. ¿Sí ve? Entonces el mundo se está llenando de estos Cristos y la gente, como es una novedad impactante, la gente está matada por llegar a esos sitios donde están supuestamente esos Cristos que hablan personalmente con él. ¿Y qué dijo Jesús? Se levantarán, no un falso, sino falsos Cristos. Falsos Cristos. ¿Está en pleno cumplimiento esa profecía hoy o no? ¿Ven el cumplimiento? Es decir, cómo la profecía bíblica se cumple a una velocidad pasmosa en nuestro tiempo. Quiere decir que estamos exactamente en el tiempo del regreso de Cristo. Les pongo en contexto algo más, para que veamos la profecía bíblica cómo se está cumpliendo hoy. Anoche, estos días, el jueves, les hablé de cómo se está cumpliendo la profecía en Israel. Cómo se cumple la profecía hoy en Israel. Con la guerra pues que comenzó inicialmente Israel con el grupo de Hamas, un grupo terrorista de Hamas en la franja de Gaza. Hago la claridad, no todos los gazatíes son terroristas, como no todos los libaneses son terroristas. En el Líbano se inquistó un grupo terrorista patrocinado por Irán, como en Gaza se inquistó un grupo terrorista patrocinado por Irán. En Gaza se llama Hamas y en el Líbano se llama Hezbollah. Y en Siria también Hezbollah. En Irak, Hezbollah.
el avance, el logro más grande que había llegado a tener Hezbollah, este grupo terrorista patrocinado por Irán, para buscar cercar a Israel y atacarlo, porque el fin de Irán es borrar a Israel del mapa. La fortaleza más grande que había montado Irán con el apoyo de Rusia, Irán, habían apoyado decididamente desde el año 2010 al grupo terrorista de Hezbollah, y no solamente a partir de ahí, sino durante todo el gobierno de un agente de Rusia y de Irán llamado Bashar al-Assad, que fue presidente por 24 años de Siria, un dictador, y anoche cayó. Esa noticia es la noticia del día, cayó anoche. Esta es la hora que no se sabe por dónde está corriendo. Y tanto los asesores y tropas iraníes que habían llegado para tratar de mantenerlo en el poder, y tropas rusas que estaban ahí destacadas desde el año 2014, apoyando a Bashar al-Assad, esta es la hora que andan en desbandada corriendo, porque otro grupo terrorista llamado el Estado Islámico, que hace solamente 9 días se había tomado la segunda ciudad más importante de Siria, que es Alepo, y que luego se tomó algo otras ciudades, pero Bashar, el dictador de Siria, pensaba que ellos no eran capaces de entrar a Damasco. Pues anoche llegaron a Damasco y Bashar, esta es la hora que anda corriendo, quién sabe por dónde, juntamente con sus cómplices de Rusia e Irán, están en desbandada corriendo, porque estos del Estado Islámico, conocido como ISIS, se apoderaron anoche. Y hoy las gentes están por las calles celebrando la caída de este dictador. En fin, la gente de allí estaba con tremenda fiesta, están haciendo ahorita mismo hay fiesta en todo Siria y especialmente en Damasco, la capital, porque este dictador cayó anoche. Un dictador apoyado por Rusia y por Irán para atacar a Israel. De nuevo, hoy se cumple la profecía. Hoy se cumple la escritura, no la profecía, sino un hecho que es frecuente en el recorrido del Antiguo Testamento. Cuando uno recorre el Antiguo Testamento se va a encontrar con esto. Cuando los enemigos que vinieron contra Israel se mataron entre ellos mismos. ¿Recuerdan ese hecho en los tiempos de Josafat? Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Cómo habían venido contra Israel un ejército, el más grande que se haya presentado en el Antiguo Testamento? 1.000.000 de efectivos vinieron, que eran de Amón y de Moab, vinieron contra Judá en los tiempos de Josías. Y en ese tiempo, ¿qué pasó? Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Orar a Dios, porque ese ejército era inmensamente superior a ellos, pero confiaron de que no eran sus fuerzas ni ellos los que iban a ganar la guerra, sino Dios que les iba a dar la victoria. Recuerda que con sacerdotes y con niños y con los padres, las mujeres con los niños, lloraron, pero oraron esperando que solo Dios podía librarlos, y Dios intervino y los libró. Cuando ya los hombres, después de que los levitas cantaron y oraron, salieron a la batalla, se encontraron con que los de Moab y Amón estaban enfrentados entre ellos mismos, matándose en la espada. Los mismos enemigos de Israel se estaban matando entre ellos, e Israel no tuvo que mover un dedo para hacer nada, porque los enemigos se mataron entre ellos. Tanto el Estado Islámico como Hezbollah son enemigos de Israel, pero qué extraño que terminan ahora matándose entre ellos. Como pasó ayer, vuelve a pasar hoy. Eso es lo que está pasando. Cómo Dios obra y protege a ese pueblo. Sigamos orando por la conversión de Israel, porque ahora lo que le falta a Israel es que reconozca que Jesucristo es el único Dios verdadero.
Si ve que les tengo mucha información actualizada, que no es que estamos diciendo tal vez va a pasar esto, tal vez, no, se está cumpliendo hoy. Alabanzas a Dios, ¿estamos ahí o no? Bien, ahora de todas formas voy a ir a una partecita muy importante. ¿Por qué? ¿Qué razones bíblicas, teológicas y legales hay que mediante las cuales se pueda demostrar que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación? Hay cantidad de personas por ahí, teólogos y hasta hermanos, que dicen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Esa es una desinformación absoluta de la Biblia. La Biblia es contundente y clara en este tema. La iglesia no puede, es decir, no es que no pasa, sino que no puede legalmente pasar por la gran tribulación. No puede. En el ordenamiento de la ley divina no se permite castigar al justo juntamente con el injusto. No se permite que el justo muera con el impío. Eso está prohibido en la legislación celestial. Veamos el libro de Génesis capítulo 18, verso 25. 18-25 del libro de Génesis. Veamos esta providencia de la corte celestial, de la justicia divina. Abraham está intercediendo delante de Dios. Habían llegado a su casa esa mañana 3 varones. No era la Santísima Trinidad, ni mucho menos. El uno de ellos era nada menos que el Yod-Heh Vah-Heh, es decir, el sublime y eterno Dios. Los otros 2 eran ángeles que tenían la misión de ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Cuando los 2 ángeles se separaron de ellos para ir a Sodoma, Abraham siguió intercediendo delante de Dios para que no destruyera Sodoma, si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 35, si hubieran 30. Allí vivía Lot, sobrino de Abraham. ¿Lo recuerdan? Y claro, Abraham le está intercediendo. Y el Señor le dice, bueno, si en Sodoma se encuentran siquiera 50 justos, yo los perdono. No habían 50. Si hay 40, bueno, yo los perdono a todos. No habían 40. Si hay 30, le perdono la vida a todos por esos 30. No habían 30, no habían 20, no habían 10. Encontraron que había uno solo. Solamente había uno. Y entonces el Señor dijo, ese uno que hay, que salga de ahí. Y se destruye el resto. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Lo recuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar? Nótelo, aquí Dios está haciendo las veces del juez, y de verdad es el juez de toda la tierra. Y Abraham está haciendo las veces del abogado experto en derecho procesal. El abogado experto en derecho procesal le dice al juez cómo debe de proceder de acuerdo a la ley, para que no vaya a saltarse la ley. Porque muchos jueces dan su sentencia basados en presiones o en corrupción o favoritismos, pero no en la ley. Pero la ley divina no se puede falsear. No se puede torcer la ley divina. Por eso este abogado, que en este caso es Abraham, lejos de ti es el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Es decir, Abraham es conocedor de la ley divina y sabe que en las leyes divinas no se puede hacer morir al justo con el impío. Que el justo sea tratado como el impío no se permite en la legislación celestial. Y por lo tanto le está diciendo él como abogado procesal, le dice, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Y qué es lo que es justo según la legislación divina? Que el justo no sea castigado con el injusto.
que el justo no muera juntamente con el impío. Eso es lo establecido en la ley divina. Y ese principio se respeta a lo largo de toda la Biblia. No fue solamente allá, se respeta a lo largo de toda la Biblia. Cuando los hermanos de José y aún su padre Jacob descendieron a Egipto, siendo José el señor de Egipto, capítulo 45, verso 10 del libro de Génesis dice que llegaron y José los ubicó en la tierra más fértil, importante que tenía Egipto, que era la tierra de Gosén. Gosén es una parte de Egipto que quedaba en la desembocadura del Nilo hacia el Golfo, hacia el Mediterráneo. Por lo tanto, esa era una región sumamente fértil. Porque cuando era tiempo de invierno, el río llegaba a su desembocadura y se represaba, inundaba cantidad de tierra plana que había alrededor, en medio de una tierra que es seca, desértica, pero se regaba, se inundaba por tiempo toda esa parte plana en la desembocadura, conociéndose como el delta del Nilo, o su desembocadura, y lugar que normalmente en los tiempos de invierno se inundaba. Pero cuando bajaba la inundación, esa tierra quedaba requete fértil y producía comida a montones. Esa tierra fue donde José ubicó a su padre, a sus hermanos, a su familia en Gosén. Capítulos 45, 10 en adelante, y capítulo 47 del libro de Génesis dice que Israel habitó, se quedó a vivir en Egipto, en la tierra de Gosén. ¿Correcto? Cuando vinieron, pasaron los años, y ya trasladándonos 4 siglos más adelante, vino el problema en Egipto, cuando las plagas de Egipto, cuando Dios envía las plagas sobre Egipto, que vinieron en los tiempos de Faraón y ya de Moisés. Noten que todas esas plagas azotaron todo Egipto, menos Gosén. Capítulo 8 del libro de Éxodo, verso 20, es decir, ahí están las citas para que usted no piense que aquí nos inventamos nada. El hecho de que yo no estoy leyendo la Biblia aquí, por cierto, no la tengo ni en nada de eso. No tengo anotado ahí nada, eso está en la Biblia. No me gusta decir nada mío. Por eso no cargo ni un papel, no cargo bosquejo, no cargo nada, porque quiero que lo que se diga sea lo que la Biblia dice. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra de donde ellos estén. En aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, dice Dios, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ellos. De tal manera que cuando Dios enviaba estos castigos, el lugar donde estaba su pueblo no fue tocado por ninguna plaga de esos. Lo vuelve a decir el libro de Éxodo, capítulo 9, del verso 23 en adelante, vuelve a repetir eso. ¿Cómo Dios protegió el lugar donde estaban los israelitas? Todo Egipto llorando, sufriendo las calamidades de las plagas. En cambio los israelitas, no. Que hubo tinieblas en todas partes, menos en Gosén. Que hubo oscuridad en todas partes, menos en Gosén. Que hubo sangre en todas partes, las aguas convertidas en sangre, menos en Gosén. ¿Por qué? Porque el justo no puede ser castigado con el injusto. Porque el justo no se puede tratar como se trata al impío. ¿Sí ven la razón por qué? Si la gran tribulación que viene
Es el tiempo grande de la ira de Jehová, de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Cómo pudiera Dios castigar a su iglesia juntamente con los impíos aquí? ¿Lo podrá hacer Dios de acuerdo a la providencia divina? Si eso pasara así, Dios violaría las propias leyes celestiales. Cosa que Dios no hace jamás, porque Dios es el juez justo. Alabanzas a Dios. ¿Lo entendemos ahora mejor? Alabanzas a Dios. Ese tiempo de la gran tribulación se conoce en el Antiguo Testamento como la ira grande de Jehová. Malaquías capítulo 4, ya lo habíamos recreado un poquito. Volvámoslo a leer del verso 1 en adelante. Malaquías 4, ¿cómo será ese día? Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Eso es a los impíos. En cambio, mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿cuántos tememos el nombre del Señor? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Alabanzas a Dios. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese juicio viene para todo el mundo, menos para el pueblo del Señor. Alabanzas al Señor. ¿Sí lo ven? No es un asunto, no es una idea, no es un capricho religioso que estamos diciendo, es la Biblia lo está diciendo. Dios lo está diciendo. Ahora, ¿cómo es ese día espantoso de la ira? Nos trasladamos al libro de Apocalipsis capítulo 6 verso 12 en adelante, y ahí aparece la más grande descripción de la ira de Jehová, que se conoce ya en el libro de Apocalipsis como la ira del Cordero. Alabanzas a Dios. Miré cuando abrí el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y luego dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y luego el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, esto es en el tiempo de la gran tribulación, y los ricos y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos de la presencia de aquel que viene, porque el día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ese día espantoso, cuando la gente vea el cielo ardiendo en llamas, y en medio de esas llamas del cielo aparezca la figura extraordinaria y sin igual del mismo Jesucristo viniendo en las nubes del cielo. Será tiempo de ira, de dolor, de aflicción, cual nunca hubo en esta tierra. El tiempo de la gran tribulación es el tiempo más espantoso y terrible que nunca ha vivido la humanidad. Ni en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ni en otras cantidad de acontecimientos terribles que han ocurrido en la tierra, nada se parece a lo que será el tiempo de la gran tribulación. Tanto que así lo describió el profeta Daniel en su capítulo 12, verso 1 en adelante: en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca la hubo antes, ni la volverá a haber después. En ese tiempo será libertado Israel de su incredulidad. En ese tiempo será libertado tu pueblo. Se les quitará el velo por fin. Pablo dijo: cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y cuando se les quite el velo, no va a aparecer Moisés delante de ellos, sino que va a aparecer el Señor Jesús delante de ellos. Y mirarán al que traspasaron, y ahí sí llorarán y lamentarán.
¿Cómo será ese momento cuando Israel, como nación, descubra que Jesús es el gran yo, el yo Hei Bajei, es decir, el único y verdadero Dios? Zacarías capítulo 12, verso 10 dice cómo va a ser de impactante ese momento cuando ellos descubran que ese que traspasaron en la cruz del Calvario, que traspasaron con espinas sus sienes, que traspasaron con clavos sus manos y sus pies y su costado con una espada, es nada menos que el mismo gran Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el gran Dios de la eternidad. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, está diciendo Jehová, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y al que traspasaron no Jesús. Es que Jehová y Jesús no son dos personas diferentes. El que traspasaron en la cruz es el mismo Jehová que estaba allí. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo demostrar que el Jehová que Jesús, el que está en la cruz del Calvario, es el mismo Jehová que está hablando la profecía? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. 5:19 de Segunda de Corintios. Mire lo que dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde fue que se hizo la reconciliación? En el Calvario, en la cruz. ¿Y dónde estaba Dios? Cuando Cristo está en la cruz, ¿dónde está Dios? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya. Alabanzas a Dios. ¿Tenemos una alabanza para el Señor? Aleluya. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos agradecemos a Dios por su palabra? ¿Cuántos agradecemos por su revelación? ¿Cuántos agradecemos por su verdad? ¿Cuántos agradecemos por el Señor haber abierto nuestros ojos, iluminar nuestro entendimiento? Aleluya. La gente adora lo que no sabe. Como le dijo Jesús a los samaritanos: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros sí adoramos lo que sabemos. La gente adora lo que no es y adora a Dios, a un Dios distorsionado de toda verdad y de toda realidad. Nosotros adoramos lo que sabemos, no lo que creemos, adoramos lo que sabemos. Aleluya. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos nosotros que el mundo no sabe? Primera de Juan capítulo 5 verso 20. ¿Qué es lo que sabemos que el mundo no sabe? Aleluya. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Qué es lo que sabemos? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Para conocer a los que son verdaderos o al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Es importante saber todo esto y tenerlo con toda claridad. La única forma que existe para que usted, mi hermano, mi hermana, no caiga en el engaño, ni engañadores, ni embaucadores, ni en falsos cristos, ni en falsos profetas, ni en falsas creencias, es que usted conozca plenamente la verdad de la Biblia. Aleluya. Alabanzas a Dios. ¿Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? ¿Libre de qué? De todos esos engaños y embustes de la gente. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es adorarlo. Qué bueno darle gracias.
Entonces, la iglesia, según la legislación del cielo, ¿puede pasar por la gran tribulación o no puede pasar? Veamos otros textos. En la carta que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 5, observe esta exposición de Romanos 5 que tiene los grandes resultados de haber sido justificados por la fe. Es decir, aquí se hace un inventario de las cosas que tenemos gracias a la justificación de Dios por la fe. En ese inventario que tenemos, primero, justificados pues por la fe, tenemos, ahí están los saberes. Tenemos ¿qué? ¿Qué es lo primero que tenemos? Tenemos paz para con Dios. Ayer enemigos de Dios, bajo el juicio de Dios, bajo la maldición de Dios. Hoy tenemos paz para con Dios. Por quien también tenemos entrada. ¿Qué más tenemos? Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Recuerden que la gracia es el instrumento a través del cual Dios nos ha salvado y puede salvar. Dios no puede salvar a nadie fuera de su gracia. Y a esa gracia ingresamos por la fe que Él nos dio. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. No estamos ahí que sí, estoy aquí en la iglesia y mañana me voy, ¿será que me caigo? ¿Será que no me caigo? No, estamos firmes. ¿Cuántos estamos firmes en la gracia del Señor? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero ¿será que ese gloriarnos en la gracia de Dios nos alcanza apenas hasta cuando venga alguna prueba, algún problema? No, Señor. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Firmes en esa gracia tenemos el valor de gloriarnos incluso así estemos pasando por tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce prueba, que la prueba produce esperanza. ¿Por qué? Y que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios. ¿Qué? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabanzas a Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles o incapaz de salvarnos por nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos. Aleluya. En ese verso 7 va a citar el alcance más alto que pudiera lograr el amor humano. ¿Hasta dónde alcanzaría el amor humano? El acto de altruismo más grande de un ser humano sería este. Del verso 7, hermano, lo que yo estaba diciendo es lo que seguía diciendo el texto. Estuve diciendo hasta el verso 6. Ahora el 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara o quisiera morir por el bueno. Es decir, en la expresión más grande de altruismo, de amor humano, pudiera ser que alguien dijera, ¿sabe qué? Esa persona tan buena, yo estaría dispuesto a morir por esa persona tan buena, tan bondadosa o tan generosa o lo que sea. Hasta ahí alcanzaría el amor humano. Pero cuando Cristo se fue a la cruz del Calvario, no se fue a morir por ningún bueno. Aleluya. Si alguno en la tierra, mediante su religión o su modelo de vida o su conducta, cree que es bueno, Jesucristo no murió por usted. Por esa persona Cristo no murió, porque Cristo solamente murió por los malos. A esas personas tan buenas les abre las puertas del infierno para que se vayan para allá. Personas tan buenas no paga llevarlos al cielo. Cristo solo lleva lo que Él puede rescatar con su poder. Aleluya. Alabanzas a Dios. Por eso el verso 8. Hasta aquí, hasta morir por una persona buena alcanza el amor humano. Pero el amor de Dios está por encima. Y aquí comienzan los superlativos. Note 3 superlativos. Es decir,
de un nivel más alto a otro nivel más alto, a otro nivel mucho más alto. Por eso el verso 8 cita el primer superlativo. Más es un superlativo. Mas Dios muestra su amor. ¿Más que qué? Que el amor humano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. ¿Qué es lo que éramos? Pecadores, ¿cierto? Si alguien no se siente pecador o no se cree pecador, Cristo no murió por esa persona. Por lo tanto, para abajo. Aleluya. Allá para el otro lado. El verso 9 nos eleva a otro nivel. Y por eso ya tiene un superlativo que comienza por mucho. Pues mucho más, es decir, a un nivel mucho más alto todavía que la primera. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? ¿Seremos salvos de qué? ¿Y qué es lo que se llama la ira? La ira grande de Jehová, la ira del Cordero. Es decir, el tiempo de la gran tribulación es el tiempo de la ira. Y aquí dice que gracias a que fuimos justificados con la sangre de Jesucristo, seremos salvos de la ira. Les recuerdo otro precedente. En Éxodo capítulo 12 pasó. Cuando pasó el ángel de la muerte por Egipto, y hubo muerte en todas las casas de los egipcios porque murió el primogénito, ¿a qué casa no entró el ángel de la muerte? ¿Ah? ¿A qué casa no entró? ¿Por qué no entró? Estaba la sangre. Miraré la sangre y pasaré de largo. Donde esté la sangre no hay castigo, no hay juicio. Aleluya. Siendo justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. En nosotros está la sangre del Cordero. La ira de Dios no puede caer sobre nosotros porque aquí está la sangre. Aleluya. ¿Cuántos tenemos esa sangre de Jesucristo en nuestra vida? ¿Sobre quiénes está la sangre del Cordero? Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 comienza a hablar del sistema de la gran tribulación, que por cierto la denominada Agenda 2030 tiene mucho que ver con estos objetivos que se describen en 1 Tesalonicenses 5 del verso 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, de las fechas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué es lo que debemos saber nosotros como iglesia perfectamente? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor es el día cuando Él venga para ira de este mundo, no cuando venga a recoger su iglesia, sino cuando venga para ir. Es decir, esto ocurre al final de la gran tribulación. Porque cuando el mundo diga paz y seguridad, ¿qué es lo que incluye la Agenda 2030? Paz y seguridad. Un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo más inclusivo, un mundo incluyente, para que haya paz y seguridad y oportunidades supuestamente para todos. Cuando digan paz y seguridad, la Agenda 2030, vendrá sobre ellos entonces destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, no escaparán. Pero más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Alabanzas a Dios, nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Verso siguiente. Porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz, hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Por tanto, es decir, en razón de que no somos de la noche ni de las tinieblas, no durmamos como duermen los demás. Todos la profecía y estos juicios de Dios, llegando casi a quemarle el borde de la casa, y el mundo sigue roncando, dormidos espiritualmente en su pecado. Hasta muchos hermanos hay dormidos y no se han dado cuenta lo que está pasando, que el rancho se le va a quemar enseguida y no han podido despertar. Aleluya. Más, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros no pertenecemos a esos grupos. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto, mire por qué. Es decir, porque es la explicación, porque es explicación. Porque no nos ha puesto Dios. ¿Para qué no nos ha puesto Dios? Para ira, es decir, para sufrir la gran tribulación aquí. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo vemos, sí o no? ¿Es entendible eso o no? Alabanzas a Dios. Pero lo que sí hay que estar es preparados. Jesús dijo: estad preparados porque no sabéis el día ni la hora. Conocemos los tiempos, pero día exacto y hora exacta, no. Los tiempos sí. Y estamos en los tiempos de la venida del Señor Jesús. Alabanzas a Dios. ¿Cómo se recrea esto de que la iglesia no pasará por la gran tribulación? Entonces, ¿qué va a hacer para que la iglesia no sufra la gran tribulación? En Isaías capítulo 26, 20, no es Israel a este pueblo al que el Señor se refiere, porque Israel apenas se va a convertir a Dios en ese tiempo de la gran tribulación, aquí en la tierra. Y Dios habla de un pueblo misterioso que el profeta habló de él, pero no dio ninguna explicación porque él mismo a su tiempo no lo entendía. Miren lo que dijo: anda, pueblo mío. Anda es una orden. Hay un pueblo en la tierra que recibe una orden directamente de Dios. ¿Cuál es la orden? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa ¿qué? Mientras pasa la indignación de Dios, es decir, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Hay un momento cuando ya Dios no tolera más tanta maldad y pudrición que hay aquí en este mundo, que definitivamente tiene que salir a parar todo eso. Alabanzas a Dios. Pero para que nosotros como iglesia no seamos castigados con el impío y no muramos con los injustos, el Señor dice: pueblo mío, ¿sabe qué? Usted tiene que salir de ahí. Salga. Salga, por favor, salga de ahí. Hay una orden urgente. Salga, pueblo mío, ande y salga de ahí. No se quede dormido con los impíos. No se quede conforme en medio de los impíos. No se corrompa con ellos. Salga de en medio de ellos, pueblo mío. Aleluya. 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 Iglesia, ¿salimos o no salimos? ¿Qué me dicen, iglesia? ¿Salimos de aquí o no salimos?
Nos quedamos resistiendo aquí como la mujer de Lot, que tuvo la oportunidad de salir, pero no se resistió y perdió la oportunidad. Aleluya. Tal vez muchos se quedarán aquí como se quedó la mujer de Lot y no escapó de la ira de Dios. Aleluya. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Esta iglesia necesita salir, necesita salir. Aleluya. Un día David cantó una canción. Tal vez él no supo el contenido de la canción, el alcance de su canción. Hoy también hay cantidad de cantantes que cantan ahí lo que les rima, no lo que sea verdad. Por ahí un caballero dice: me robaste el corazón. El único ladrón que aparece en la Biblia es el diablo. Y él pensó que era Jesucristo que le había robado el corazón. El único ladrón de la Biblia es el diablo. Vino para robar, vino para matar y para destruir. Ese muchacho confundió a Jesucristo con otro. El que le robó el corazón fue otro, no Jesucristo. Y así sucesivamente hay cantidad de gente que canta canciones simplemente porque le riman, pero su contenido es basura. ¿Sí o no? No es el caso de David. Él cantó una canción hermosa. Él no supo fue el alcance de su canción. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Note eso. Jehová es mi ¿qué? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Se pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Porque aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué pasará? Yo estaré confiado. Hay un ejército acampando contra mí, yo estoy confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Qué es lo que buscaré? Que esté yo en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué? Ahí dice: ¿por qué? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando sobre este mundo venga el día del mal, el día de la ira de Jehová, el día de la ira del Cordero, Jehová me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos para que desde allá, desde lo alto, mire la desgracia de los enemigos de Dios aquí en la tierra. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos, pero yo estaré allá ofreciendo sacrificios de alabanza de la presencia del Señor. Aleluya. Iglesia, nos vamos de aquí. Tómelo bien en serio. Esto no es un capricho religioso. Es Dios que lo ha decretado así. Y si Dios lo ha decretado así, así tiene que ser y nadie lo puede cambiar. Entonces, iglesia, ¿nos quedamos aquí o nos vamos? A ver, ¿nos quedamos o nos vamos? A ver, ¿quiénes nos vamos? Levante la mano los que están listos a ir. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aleluya, Dios. Aleluya. Ahora quiero pedirles el favor de que estén de pie todos. Todos estén de pie, por favor, por un momento. Me van a ayudar a leer el último texto que vamos a leer esta mañana. Este último mensaje de Dios. Tal vez hay aquí hermanos que están batallando si se van o no se van. En la inseguridad, en la incertidumbre, si podrán irse o no con el Señor. Tienen tantas flaquezas todavía de su carne. Tantas situaciones que complican su vida espiritual y su relación con Dios. Pero iglesia, hay un mensaje de esperanza y de misericordia esta mañana. Mientras nos ponen ahí Judas versos 24 y 25, vamos a leer Judas versos 24 y 25. Voy a pedirles un favor muy especial. ¿Cuántas personas hay aquí esta mañana que de pronto vinieron a esta escuela dominical pero usted ha estado apartado? ¿Hay alguna persona que ha estado apartada y con sinceridad siente que Dios le está brindando la oportunidad de rehacer su vida espiritual? Levánteme su mano, por ahí ve algunas. Vengan, por favor, aquí de pie, vengan aquí. Venga por un momentico aquí de pie, vengan. A muchos hermanos que están bien espiritualmente o que están en una batalla en su vida espiritual, vengan de pie. Si están de pie va a ser mucho más fácil, porque quiero que leamos algo. Vengan, por favor, tanto hermanos, amigos, los que todavía no son bautizados, vengan. Este es un momento extraordinario de la misericordia de Dios. Usted no está aquí por una casualidad. No fue un accidente que usted estuviera esta mañana aquí. Fue Dios en su misericordia que lo trajo aquí. De pie se van replegando hacia los lados y en fin, todos los que más puedan acercarse, vengan. Aleluya. Aquí está la presencia gloriosa del Señor. Aquí se está moviendo su poder sin igual. Su maravillosa presencia. Hasta donde puedan acercarse lo más posible por ahí, así puede ser en el intermedio de las bancas, acérquese, que vamos a leer este texto. Es un texto maravilloso de la misericordia de Dios. ¿A quiénes? A todos. Y en especial a aquel que está batallando. ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que me voy? ¿Será que me quedo? ¿Será que el Señor me deja? ¿Será que me lleva?
Quiero que leamos este texto. Nuestra confianza no está en las fuerzas nuestras. Nuestra confianza no está en las capacidades suyas o mías para hacer la voluntad de Dios. Nuestra fe está en el poder de Dios. Dios fue el que comenzó en usted y en mí la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? En personas tan débiles, tan humanas como usted, como yo. ¿Cómo lo puede hacer Dios? De esta manera. Ayúdenme a leerlo por un momento los que pueden. El texto, ¿cómo dice? Y aquel que es poderoso, dígalo conmigo, léanlo conmigo. ¿Qué dice el texto? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros. ¿Cómo nos va a presentar el Señor? Sin mancha. ¿Quién es el que puede quitar cualquier mancha espiritual que haya en su vida y en la mía? Él. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire quién lo hace. El que lo hace es el único y sabio Dios. El único y sabio Dios. ¿Quién es nuestro único y sabio Dios? Nuestro Salvador. ¿Y usted sabe cómo se llama nuestro Salvador? Jesucristo. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso es el que está trabajando en tu vida y en la mía. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria sin mancha, con gran alegría. Ese es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria, honra por siempre. Ahora todos démosle el más grande aplauso a Él, como si nos fuéramos ya. Alabemos y